Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en Las mujeres de la guerra, la novela más reciente de Kristin Hanna. Sí. Todavía es un territorio un poco inexplorado porque todavía no tenemos reseñas completas. Exacto. Pero sí tenemos una sinopsis bastante detallada y algunos datos interesantes sobre la trama y los temas que explora. Sí. Prepárense para una historia conmovedora sobre la transformación de Frankie, una joven durante la guerra de Vietnam, y los desafíos que enfrenta al regresar a casa. Sí, la sinopsis que tenemos nos ofrece una visión bastante completa de lo que podemos esperar de la novela. Me intriga cómo Kristin Hanna, conocida por sus historias emotivas y personajes femeninos complejos, abordará un tema como la guerra de Vietnam. Precisamente. Empecemos por Frankie McGrath, la protagonista. En 1965 es una estudiante de enfermería de 20 años que lleva una vida tranquila en La Solea, California. Imaginen el contraste entre su inocencia y las duras realidades de la guerra. Y ese contraste se intensifica cuando Frankie decide unirse al cuerpo de enfermeras del ejército. La sinopsis menciona que este punto de inflexión ocurre después de que escucha a alguien decir: las mujeres también pueden ser heroínas. Ajá. Me pregunto si esa frase despierta en Frankie un deseo de romper con las expectativas tradicionales de la época o si hay algo más profundo que la impulsa a tomar esa decisión. Es una excelente pregunta. La sinopsis no profundiza en sus motivaciones, pero sí resalta cómo Frankie pasa de ser una estudiante ingenua a una enfermera curtida en batalla en Vietnam. Describe el horror de las condiciones, el caos, la destrucción y la lucha constante por salvar vidas en medio de heridas devastadoras. Me impacta cómo Hanna utiliza estas descripciones para crear una experiencia visceral para el lector, enfatizando la brutalidad de la guerra. Totalmente. Y creo que es importante recordar que la guerra de Vietnam fue un conflicto particularmente brutal, no solo por la intensidad de los combates, sino también por el impacto psicológico que tuvo en los soldados. Exacto. Y en medio de este caos, Frankie forja amistades profundas con otras enfermeras, Barbie y Ethel. Su vínculo se convierte en un salvavidas en un entorno tan traumático. La camaradería entre mujeres en tiempos de guerra es un tema recurrente en la literatura, y parece que en esta novela juega un papel fundamental. Me intriga cómo Hanna explorará la dinámica de estas relaciones. ¿Serán estas amistades un escape de la brutalidad de la guerra o un reflejo de la fuerza y la resiliencia femenina en situaciones extremas? Es una pregunta interesante. Y después la historia nos lleva al regreso de Frankie a casa. La sinopsis resalta el contraste entre la camaradería que experimentó en Vietnam y la América dividida que encuentra a su vuelta. Los veteranos son recibidos con hostilidad y protestas, lo que obliga a Frankie a confrontar una nación que quiere olvidar la guerra. Este punto me parece crucial. La guerra de Vietnam no solo dividió al país en términos de opiniones sobre el conflicto, sino que también dejó profundas cicatrices en la sociedad estadounidense. Muchos veteranos, al regresar a casa, se encontraron con una nación que no estaba preparada para lidiar con las consecuencias de la guerra, ni física ni emocionalmente. Y esa desconexión entre la experiencia de Frankie en Vietnam y la realidad que encuentra al regresar a casa me hace pensar en las dificultades que muchos veteranos enfrentaron para reintegrarse a la vida civil. Sí, la sinopsis menciona específicamente que Frankie lucha con el trastorno de estrés postraumático. Ajá. Me parece un tema importante, especialmente considerando que en la década de 1960 la comprensión y el tratamiento del TPT eran muy limitados. Absolutamente. Y además creo que es importante destacar que en aquella época las experiencias de las mujeres en la guerra a menudo se minimizaban o se ignoraban por completo. No se hablaba mucho del impacto psicológico del conflicto en las mujeres. Y muchas veces no tenían acceso a los mismos recursos de apoyo que los hombres. Es cierto. Y eso me hace pensar en otro aspecto interesante de la novela, la falta de apoyo para las veteranas. La sinopsis no entra en detalles, pero me pregunto si Hannah explora la discriminación de género que enfrentaban estas mujeres al regresar a casa. No solo lidiaban con el trauma de la guerra, sino que también tenían que luchar por el reconocimiento y la ayuda que necesitaban. Es una observación muy pertinente, y creo que este punto nos lleva a una de las posibles claves de lectura de la novela, la exploración de la identidad femenina en un contexto bélico. Frankie, al unirse al cuerpo de enfermeras del ejército, desafía las expectativas tradicionales de la época. Y al regresar a casa se encuentra con una sociedad que aún no está preparada para aceptar a las mujeres que han vivido la guerra de la misma manera que a los hombres. Totalmente. Y me pregunto si la novela también explorará las formas en que la guerra transformó la percepción de la feminidad en la sociedad estadounidense. Después de toda la década de 1960 fue una época de grandes cambios sociales y la participación de las mujeres en la guerra seguramente tuvo un impacto en la lucha por la igualdad de género. Sin duda.
La guerra de Vietnam marcó un antes y un después en muchos aspectos de la vida estadounidense y la experiencia de las mujeres en el conflicto es una parte fundamental de esa historia. Hablando de la experiencia de las mujeres, volviendo a la sinopsis, me llama la atención la importancia de la amistad entre Frankie Barb y Ethel, tanto en Vietnam como a su regreso a casa. Es como si ese lazo de camaradería femenina fuera un refugio en medio de la tormenta. Es cierto. Y ese elemento me hace pensar en la idea de la sororidad como una fuerza de resistencia y de sanación. En un contexto tan brutal como el de la guerra, la amistad entre mujeres se convierte en un espacio de apoyo mutuo, de comprensión y de empoderamiento. Exactamente. Y me pregunto si la novela también explorará las tensiones o los conflictos que pueden surgir dentro de estas relaciones. Después de todo, cada personaje tiene su propia historia, sus propios traumas y sus propias formas de lidiar con la experiencia de la guerra. Es una posibilidad interesante. La dinámica entre estas tres mujeres seguramente será compleja y llena de matices. Y a través de sus relaciones, creo que Hannah podrá explorar la diversidad de experiencias femeninas en la guerra, así como las diferentes formas en que las mujeres pueden apoyarse y fortalecerse mutuamente en momentos de crisis. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta exploración de la amistad femenina también puede ser una forma de desafiar la narrativa dominante de la guerra, que a menudo se centra en la figura del héroe masculino solitario. Es cierto. La historia de Frankie y sus compañeras nos recuerda que la guerra no se vive solo en el campo de batalla, sino también en las relaciones humanas, en los lazos de afecto y de solidaridad que se crean en medio de la adversidad. Y me pregunto si a través de la historia de estas mujeres, Hannah también nos estará hablando de la capacidad del espíritu humano para resistir, para sanar y para encontrar la esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Es una posibilidad que me resulta muy atractiva. Al fin y al cabo, la literatura tiene la capacidad de mostrarnos la complejidad de la experiencia humana, de hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y de conectar con emociones universales como el amor, la pérdida, el miedo y la esperanza. Y si pensamos en Las mujeres de la guerra como una historia sobre la resistencia humana, me pregunto si la novela también abordará la forma en que las mujeres al regresar de la guerra tuvieron que luchar por su lugar en una sociedad que todavía las relegaba a roles tradicionales. Es una pregunta muy interesante. La sinopsis no da muchos detalles sobre la vida de Frankie después de Vietnam, pero teniendo en cuenta el contexto histórico, es muy probable que Hannah explore las dificultades que muchas mujeres enfrentaron para reintegrarse a una sociedad que no estaba preparada para aceptarlas como veteranas. Exacto, y eso me lleva a pensar en la figura de Christine Hanna como autora. Siempre ha destacado por dar voz a las mujeres a través de sus historias, por rescatar del olvido las experiencias femeninas a lo largo de la historia. Totalmente. Y en este caso parece que Hannah se propone explorar un capítulo poco conocido de la Guerra de Vietnam, la historia de las mujeres que sirvieron en el conflicto y que al regresar a casa tuvieron que enfrentarse a una doble batalla, la de la reintegración social y la de la lucha por el reconocimiento. Y hablando del estilo de Hannah, me parece que su habilidad para crear personajes complejos y entrañables será clave en esta novela. Imagino que a través de la historia de Frankie, Barb y Ethel nos hará sentir la intensidad de sus experiencias tanto en el campo de batalla como en su regreso a casa. Sin duda. Hannah tiene un talento especial para conectar con las emociones del lector, para hacernos sentir empatía por sus personajes y para invitarnos a reflexionar sobre temas complejos y a veces dolorosos. Exacto. Y creo que en Las mujeres de la guerra esa conexión emocional será fundamental para comprender el impacto de la guerra en la vida de estas mujeres, para entender sus miedos, sus anhelos, sus frustraciones y sus pequeñas victorias. Totalmente. Y a través de esa conexión emocional, creo que la novela también nos invitará a reflexionar sobre el costo humano de la guerra, no solo en términos de vidas perdidas, sino también en términos de las cicatrices emocionales y sociales que deja en quienes la viven. Es cierto. Y esa reflexión me parece especialmente relevante en el mundo actual donde los conflictos armados siguen generando sufrimiento y desplazamiento. Me pregunto si la novela de Hannah nos ayudará a entender mejor las consecuencias a largo plazo de la guerra tanto para los individuos como para las sociedades. Es una posibilidad que me entusiasma mucho. La literatura tiene el poder de acercarnos a realidades que a veces nos resultan ajenas, de hacernos comprender la complejidad de la experiencia humana y de generar empatía por aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia y la injusticia. Totalmente de acuerdo. Y creo que con Las mujeres de la guerra, Hannah nos ofrece una oportunidad única para entrarnos en un capítulo poco explorado de la historia, para conocer las historias de las mujeres que sirvieron en Vietnam y para reflexionar sobre el impacto duradero de la guerra en sus vidas y en la sociedad en general. Sin duda. Una invitación a la reflexión, a la empatía y al reconocimiento de la valentía y la resiliencia de las mujeres en tiempos de guerra. Y con esa poderosa imagen damos por concluida nuestra inversión en Las mujeres de la guerra de Christine Hanna.
Aunque aún no hayamos leído la novela, la sinopsis y la información disponible nos han dado mucho que pensar y nos han dejado con ganas de descubrir más sobre la historia de Frankie y sus compañeras. Ha sido un placer compartir este análisis contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión les haya resultado tan interesante como a nosotros. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta nueva aventura y les invitamos a seguir explorando con nosotros los misterios y las maravillas de la literatura. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y gracias por compartir este podcast con nosotros.